La resurrección de Jesús hoy la celebramos. Y es el día, yo pienso que es el día más grande de la iglesia, ¿verdad? Porque realmente el fundamento de nuestra fe está en que Jesucristo resucitó. Como decía Ayrton hace un rato, grandes líderes religiosos, espirituales, murieron y ahí están sus tumbas. Pero la tumba de Jesús está vacía. Y la ejecución de Jesús fue una ejecución pública en donde hubo evidencia de su muerte. De hecho, cuando ya se acercaba la hora de bajarlos de la cruz, los romanos dieron las instrucciones de que les cortaran las piernas a los crucificados con el fin de acelerar su muerte. Y así lo hicieron con los dos ladrones que crucificaron junto con Jesús. Pero cuando fueron a ver a Jesús, Jesús ya había entregado su espíritu, ya había expirado. De tal manera que para asegurarse de su muerte le atravesaron por el costado con una lanza que rompió su corazón. De tal manera que esa ejecución pública aseguró la muerte de Jesús. Y recordemos que durante la fiesta judía de la Pascua, Jesús fue arrestado y fue llevado ante Pilatos acusado de que él estaba generando una sedición dentro del pueblo y que se estaba proclamando rey de los judíos. Y le hicieron un juicio indudablemente muy injusto, muy rápido, durante la noche, de tal manera que al día siguiente finalmente decretaron su ejecución. Y Jesús fue crucificado. Los sacerdotes se aseguraron de que los seguidores de Jesús no se fueran a robar el cuerpo, porque Jesús había anunciado que él resucitaría al tercer día, ¿recuerdan ustedes? Y los romanos decidieron poner su sello en la entrada de la tumba. Y esto significa que pusieron unos lazos alrededor de la puerta y lo sellaron con lacre, con el sello del tribuno romano, y las autoridades estuvieron muy pendientes de que no se fueran a robar el cuerpo de Jesús, porque tenían muchos temores de lo que pudieran hacer los seguidores de Jesús. Algunos decían que ellos se podrían robar el cuerpo, esconderlo, que Jesús había resucitado. Y eso pues generaría realmente un problema de opinión muy grande al interior del pueblo judío, y no solamente de los judíos, sino también de los romanos. Pero Jesús resucitó y la tumba estaba vacía. Y María Magdalena, cuando fue a ver la tumba al día siguiente, como está en Mateo 28:1, dice: pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y de pronto hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Y dice que de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel le dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como él dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado. Y entonces ellas salieron del sepulcro con temor y con gran gozo y fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciéndoles: salve. Y ellas lo abrazaron y lo adoraron. Y entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Los guardias estaban ahí y fueron testigos de esa situación. Y pudieron ver dentro del sepulcro que los lienzos en los que estaba Jesús envuelto estaban allí nítidamente doblados. De tal manera que Jesús resucitó. Y los guardias fueron a reportarle lo que había sucedido a los fariseos. Y dice en la Biblia que los fariseos entonces
los convencieron de que dieran una versión diferente, de que habían sido los discípulos de Jesús que armados llegaron a robarse el cuerpo y que los amenazaron de tal manera que los dominaron y ellos pudieron entonces romper los sellos y mover la piedra para poderse robar el cuerpo de Jesús. ¿Para qué se iban a robar el cuerpo de Jesús? Algunos decían que el día anterior Jesús había dicho: este es un pacto en mi carne y en mi sangre. Y les dijo: tomad, este es mi cuerpo, ¿verdad? Cuando partió el pan. Dijo: esta es mi sangre, la copa. Entonces ellos suponían que a lo mejor los discípulos iban a comerse el cuerpo de Jesús literalmente y lo iban a desaparecer. De tal manera que esto era una gran preocupación de los miembros del Sanedrín y por esa razón se ocuparon de ponerle guardia a la tumba, por lo menos por los primeros días, para que los discípulos más bien no pudieran falsear una resurrección. Así que el tema de la resurrección era un tema candente en ese momento, estaba en el foco de la atención de los escribas y de los fariseos, de los miembros del Sanedrín, pero también del pueblo romano, aunque los romanos, del pueblo no, sino de los soldados romanos, y aunque ellos no creían en la resurrección, de todas maneras tenían que cumplir su trabajo de ir y cuidar a un muerto para que no se lo robaran. Así pues que esa situación pasó de esa manera y los sacerdotes lo que hicieron fue persuadir a los soldados para que dieran su versión y les dieron dinero para que ellos dieran esa versión. Después los trasladaron de lugar y ya no hubo más contacto con ellos, ¿verdad? Lo sorprendente es que Jesús aparece posteriormente a los discípulos, ¿no? Él les aparece estando ellos encerrados en un lugar a puerta cerrada. Jesús atravesó las paredes y apareció en medio de ellos. Y se presenta ante ellos y ante Tomás también, que era el incrédulo que había dicho que hasta que él no meta su dedo en la llaga, no va a creer que Jesús ha resucitado. Y Jesús se les presenta a ellos vivo en ese lugar donde estaban reunidos. Y Él no les recrimina su falta de fe. Jesús no les recrimina su cobardía. No les recrimina que todos lo abandonaron en el momento del juicio y de la ejecución. Muertos de miedo. Iba a pasar algo similar con ellos. Micrófono. Iba a suceder lo mismo con ellos, que quizás los iban a crucificar. Y de hecho, durante ese tiempo se presentó la famosa negación de Pedro, que lo identificaron y le dijeron: este es uno de ellos, ¿no? Yo lo he visto con Jesús. Y él dijo: no, yo no conozco a ese hombre. Y en uno de los evangelios dice que otra mujer dijo: no, sí, él es de los seguidores de Jesús, hasta su forma de hablar lo delata. Y entonces él empezó a maldecir y decía a ese hombre, ¿verdad? Y es cuando lo niega 3 veces. Y al negarlo 3 veces, indudablemente que él perdió su condición de apóstol de Jesús. Un apóstol no puede negar a Jesús, pero Pedro, el discípulo principal, entre comillas, negó a Jesús 3 veces en los momentos en que Jesús era confrontado a la muerte. Pero cuando Jesús resucita, se presenta a Pedro también y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le contesta: Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Pedro le dice: apacienta mis cabritos, ¿no? ¿Cuáles son los cabritos?
aquellas personas que son fluctuantes en su fe, que a veces creen y a veces niegan a Jesús. Personas que son muy emocionales y que cambian, que son volubles, carácter definido. De alguna manera negaron a Jesús en el momento más indicado. Y como él, muchas otras personas hicieron lo mismo. Como él, muchas otras personas negaron a Jesús. No solamente Pedro, sino que también los otros apóstoles negaron a Jesús en su momento, porque se escondieron. Así pues que Jesús le vuelve a preguntar a Pedro y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y dice: Señor, tú sabes que yo te amo. Y le dice: pastorea mis cabritos. ¿Qué quiere decir? Que se encargara de esas personas que de alguna manera eran fluctuantes en su fe. Primero le dice que los apaciente, o sea, que les lleve paz a esas personas. Después le pide que las pastoree, que pastoree a esos cabritos, a esas personas que son frágiles en la fe, como lo era Pedro. Y le vuelve a preguntar, y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y entonces le dice: pastorea mis ovejas. Amén. Entonces vemos cómo va cambiando la misión que Dios le da a Pedro. Primero, apacienta mis cabritos, o sea, llévale paz a esas personas que son fluctuantes en la fe. Después le dice: pastorea a esas personas que son fluctuantes en la fe. Y después le dice: pastorea mis ovejas. Las ovejas son aquellas que están siguiendo fielmente al Señor. Y ahí es cuando se establece realmente ese ministerio de Pedro, que después viene siendo un ministerio realmente muy impactante, que logró en su primera prédica convertir a más de 5,000 personas. Jesús se apareció a él y a muchas otras personas más. Jesús se apareció a Pedro, se apareció a todos los discípulos y se apareció a más de 500 personas que pudieron dar testimonio con pruebas indubitables, dice en la Biblia, de que Jesús resucitó. Y dice en Hechos 1:3: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y la resurrección de Jesús indudablemente transformó por completo la vida de los apóstoles y la actitud de los apóstoles ante la palabra de Dios y ante su ministerio. Porque después de haber negado a Jesús, entonces cobraron valor y empezaron a predicar abiertamente a Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes en Hechos que el Señor dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que llegara el Espíritu Santo sobre ellos? Y bueno, ellos esperaron y llegó el Espíritu Santo sobre ellos, que fue el día de Pentecostés, y entonces Pedro empezó a predicar, y era una predicación supremamente fuerte contra los fariseos, y los acusaba públicamente de haber crucificado al Mesías. Y la gente decía: bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer entonces? Y él dijo: bautizaos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E indudablemente siguió la persecución a los cristianos, y en Hechos 5 dice que llevaron ante la Junta Suprema al sumo sacerdote, a los apóstoles que estaban predicando, y les prohibieron que predicaran en el nombre de Jesús, y los azotaron y los volvieron a soltar. Pero después los volvieron a capturar porque seguían predicando, y finalmente ellos tuvieron el valor de decir: nos es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y siguieron predicando, pero siguió también la persecución. Y hubo un momento en que finalmente uno de los grandes maestros de la Biblia, que es Gamaliel,
le dice al Sanedrín y les dice: israelitas, tened cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres. Recordad que hace algún tiempo se levantó Teudas alegando ser alguien importante y unos 400 hombres le siguieron, pero a este lo mataron sus seguidores y se desintegraron, se dispersaron, y allí acabó todo. Y por eso os aconsejo que dejéis a estos hombres y no os metáis con ellos, porque si este asunto es cosa de los hombres, va a fracasar. Pero si es cosa de Dios, no podréis vencerlos. Tened cuidado, no vayáis a encontraros en lucha contra Dios. Y ellos hicieron así que llamaron a los apóstoles de la presencia de las autoridades y los liberaron. Y ellos salieron muy contentos, a pesar de que los azotaron, porque se consideraron dignos de sufrir las injurias por causa del nombre de Jesús. Y dice: y todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en los templos como en las casas. Y esto de la resurrección de Jesús cambió por completo muchas cosas. En primer lugar, el día de adoración fue cambiado para los cristianos, para los seguidores de Jesús. Los judíos seguidores de Jesús cambiaron su día de adoración, que para ellos era normalmente el séptimo día, el sábado, ¿verdad? Ellos se reunían, ellos guardaban el sábado, pero la iglesia cristiana empezaron a guardar el domingo, recordando la resurrección de Jesucristo. Y el día de reposo, que era un elemento básico en la forma de vida judía, cualquier judío que no honrara el día de reposo era culpable de violar la ley de Moisés. Sin embargo, los judíos, los seguidores de Cristo, comenzaron a adorar el día domingo, que era el primer día de la semana. Era el día en que Jesús fue levantado de los muertos y por lo tanto quisieron recordarlo siempre. Y así como el culto que nosotros celebramos el día domingo, el bautismo de Jesús se semejó también con la muerte y con la resurrección de Jesucristo, y se establecieron dos formas de adorar y de recordar a Jesús. Una, la famosa Santa Cena que estableció Jesús antes de la pasión, y el bautismo, que significa la muerte a nuestra vieja naturaleza, y cuando salimos de las aguas bautismales implica que recibimos el don del Espíritu Santo y que resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Y por eso a partir de esa fecha se establecieron, digamos, esas dos costumbres memorables de la iglesia que nos identifica dentro de nuestra doctrina y que nos hace remembranza del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El primero, el participar de la Santa Cena, que Jesús la estableció en el aposento alto cuando partió el pan y les dijo: este es mi cuerpo que vosotros es partido. Y después les dio el cáliz y les dijo: este es el cáliz de mi sangre, el cáliz del nuevo pacto. Y ese nuevo pacto hacía referencia de aquella profecía de Ezequiel que diría que en aquel tiempo el Señor perdonaría los pecados de toda la humanidad. De tal manera que ese nuevo pacto, esa nueva alianza, es la que nosotros también celebramos cuando participamos de la Santa Cena, que reconocemos que Jesucristo pagó por nuestros pecados, que Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario llevó toda maldición que había sobre nosotros, que pagó por los pecados de toda la humanidad, y no solamente pagó por ellos, sino que también llevó la maldición que había sobre nosotros como consecuencia del pecado, porque dice en la Biblia: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y habíamos comentado que Jesucristo fue coronado con una corona de espinas, y esta coronación era una coronación burlesca, porque se había declarado a Jesús como el rey de los judíos, y los romanos le pusieron una capa y le pusieron una corona de espinas para burlarse de él. Pero no saben que proféticamente
estaban haciendo que Jesús llevara el fruto de la maldición de la tierra en sus sienes y fuera coronado con la maldición que Dios había lanzado sobre la tierra cuando el hombre cayó en pecado. Cuando el hombre cayó en pecado y que le preguntó a Adán, ¿qué pasó contigo? Y él dijo, no, es que la serpiente que tú creaste, perdón, la mujer que tú me diste me hizo caer, ¿no es cierto? Y le echó la culpa a la mujer en vez de asumir su propia responsabilidad. Y el Señor le dijo, maldita será la tierra por tu causa, ¿verdad? Espinos y cardos producirá. Y entonces Jesús fue coronado con esa corona de espinos, simbolizando que él llevaba la maldición de la ruina también en sus sienes. Hay muchas evidencias de que los seguidores de Jesús empezaron a celebrar el día del Señor como el primer día de la semana. En Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo tenía que salir al día siguiente y les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. A veces nos quejamos porque la prédica dura más de 40 minutos, ¿verdad? Pero miren lo que hizo Pablo, alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuántos están dispuestos hoy a quedarse hasta la medianoche? Y en Hechos 20:27 también habla, dice, el primer día de la semana recordado por ser la resurrección de Cristo, está en Mateo 28:1, en Marcos 16, del 1 al 2, en Lucas 24:1, en Juan 20:1. Y por esto mismo llegó a ser el día de la reunión de los cristianos desde los primeros tiempos. Se menciona también en 1 Corintios 16:2, que dice que cada primer día de la semana se reunían y recogían las ofrendas, etc. La literatura cristiana en los primeros siglos después de Cristo se llama el día del Señor, al día domingo. Y ahí se estableció el día del Señor, como habla en Apocalipsis 1:10. Dice, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, ¿verdad? Y así pues que el día del Señor se estableció por ser el día de la resurrección de Cristo. Amén. En el libro de Isaías nos habla en una forma profética lo que fue el sacrificio y la resurrección de Cristo. Y él dice que Jehová quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Pero también dice que verá el linaje suyo. Linaje quiere decir descendencia, ¿verdad? Y la voluntad de Dios será en él prosperada. Dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y se sentirá satisfecho. O sea, el Señor va a ver el fruto de su sacrificio. Cuando nosotros nos convertimos, Él se da cuenta y dice, valió la pena haber muerto por Leonidas, por Fernando, por Iván, por Carlos. Y dice que quedará satisfecho. Amén. Isaías 53 nos hace una descripción completa de lo que fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y me gustaría recordar algunos textos que me parece importante en este momento, porque a veces lo pasamos un poquito por alto y resulta que este texto del libro de Isaías es una descripción perfecta de lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y voy a leer desde Isaías 53:3, que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado,
¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto fue escrito en el año 750 antes de Cristo por el profeta Isaías. Y aquí hay una descripción completa de toda la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, la razón de su crucifixión, la razón de su pasión y muerte y el efecto que causó en nuestras vidas. De tal manera que cuando estamos hablando de la resurrección de Jesús, cuando estamos hablando del sacrificio de Jesús, estamos hablando del cumplimiento de esta profecía del profeta Isaías, proclamada 750 años antes, y que evidencia claramente toda la pasión de Cristo. Y por eso es increíble que la gente, aún los judíos tan religiosos, no crean que el Mesías ya llegó y que no se dieron cuenta. Jesús, después de su resurrección, hizo muchas manifestaciones de su presencia. Caminó sobre las aguas, impartió el Espíritu Santo sobre los discípulos en Pentecostés, y durante su vida pública hizo muchos milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, liberó endemoniados, confrontó a la clase política religiosa de aquella época sin temor y con muchos argumentos, a tal nivel que en alguna oportunidad le dijo a uno de los sacerdotes, cuando cuestionaron su linaje, cuando cuestionaron a Jesús de que él era un hijo natural o que era un hijo bastardo, entre comillas, porque ellos dijeron: nosotros tenemos a nuestro padre, que es nuestro padre Abraham, y tú de quién eres hijo, ¿no? Y entonces Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así confrontó Jesús en alguna oportunidad a los fariseos que estaban cuestionando su linaje. De tal manera que para los fariseos Jesús era un hijo realmente de una madre soltera, y esto indudablemente no lo calificaba para ser rabino, y por esa razón lo cuestionaban mucho. Y él entonces los confronta, porque ya cuando se presentó esa confrontación, ellos ya habían decidido matarlo. Y entonces es cuando Jesús le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque indudablemente querían matarlo. Ellos querían hacer una obra del diablo. Acuérdense que dijo Jesús que Satanás no vino sino a robar, a matar y a destruir, y por lo tanto la muerte es una obra del diablo. Y él tuvo el valor para hacerlo y no tuvo temor a la muerte. Y después de que él resucita, nos imparte el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Como dice en Romanos 8:11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. O sea, el Señor nos dio un poder,
y es el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que si nosotros somos malos padres y damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida. Si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, dice en la Biblia que toda nuestra vida de pecado pasa a la cruz del Calvario y que el Señor ya no se va a acordar más de nuestros pecados. Y por lo tanto, nosotros podemos pedir entonces la presencia y la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque una cosa es el perdón de los pecados, una cosa es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y aceptar que Él ya pagó por nuestros pecados y que entonces nosotros estamos libres de pecado. Pero adicionalmente el Señor dijo que si nosotros pedimos el Espíritu Santo de Dios, Él nos dará el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu se fundirá con nuestro propio espíritu y seremos un solo espíritu con Él. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios empieza a morar en nuestras vidas y por esa razón nos convertimos en templos del Espíritu Santo, en morada del Espíritu Santo de Dios. Recuerden lo que dijo el apóstol Juan cuando le escribió a los griegos, que empieza su epístola diciendo algo que para los griegos era realmente importante, porque ellos consideraban que los famosos dioses de Grecia se regían todos bajo un mismo código, igual que los dioses romanos. Había diferentes manifestaciones de dioses, pero que como que todos los dioses del mundo se regían por un código que todos respetaban. De tal manera que había un dios de la lluvia, un dios del fuego, un dios del agua, un dios de la fertilidad, etcétera. Pero todos se regían por un código y ese código lo llamaban el verbo. Y cuando el apóstol Pablo escribe su epístola, el apóstol Juan, escribe su epístola, empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, indudablemente, está hablando de Jesús, de ese código que rige todo el universo, incluso los demás dioses. Y esto viene por inspiración del Espíritu Santo, es una sabiduría sobrenatural que el Señor le dio al apóstol para poder escribir de esa manera, de tal manera que los griegos pudieran entenderlo claramente y pudiera responderle sus dudas. Así como cuando Pablo va y predica en el Areópago frente al monumento al Dios desconocido. Y dice, vengo a hablarles de este Dios que ustedes no conocen, del Dios desconocido. Indudablemente, pues era una inquietud que tenía toda la cultura griega con relación a ese Dios desconocido. Pero era ese verbo, era Jesús, el que existió desde el principio. Aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y cuando dice que vino a los suyos, no se está refiriendo al pueblo judío, se está refiriendo a los religiosos de aquel tiempo. Acuérdense que Jesús estaba desde los 12 años compartiendo con los doctores de la ley, pero ellos finalmente lo rechazaron, porque Caifás llegó a la conclusión de que era mejor que un hombre muriera por su pueblo a que todo el pueblo se perdiera. Y decidieron matarlo. Y no se refiere al pueblo judío, porque los judíos lo siguieron. Acuérdense ustedes que a él lo seguían multitud de personas. Solo resta recordar, por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, que dice que alimentó como a 5,000 personas. Entonces imagínense cuánta gente lo seguía. Si en ese tiempo había 5,000 personas, sin contar a las mujeres y los niños, ¿cuánta gente seguía a Jesús? Era muchísima la gente que seguía a Jesús. De tal manera que no fueron los judíos, los hebreos, los que no recibieron a Jesús, fue la casta religiosa la que lo rechazó. Pero dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí vemos que se presenta una promesa tremenda que trasciende pues el entendimiento de las personas muchas veces. Y esa declaración que hace el apóstol diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto era una declaración tremenda, porque Jesucristo fue condenado como blasfemo por haberse declarado hijo de Dios. Entonces, ese era un reto para los cristianos, el de recibir a Jesús y convertirse en hijo de Dios. Y este proceso se lleva a cabo en 2 etapas. Una etapa es aceptar la muerte de Jesucristo como pago suficiente por nuestros pecados. Y en ese momento indudablemente quedamos limpios de pecado. Porque si Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, pues no tenemos pecados por qué pagar. O sea, no tenemos por qué pagar otra vez. Es como cuando uno tiene una deuda en el banco y de pronto el fiador dice: hombre, yo voy a pagar esta cuenta de Miguel, y pasa y paga la cuenta, ¿cierto? Tan querido, ¿no? Entonces, pues, por más que quiera yo ir al banco a pagar, pues el banco me va a decir: no, si quieres le hago una cuentica de ahorros aquí, ¿no? Pero ya esa deuda está cancelada. De tal manera que tenemos que entender que ese proceso de la salvación viene dado primero por medio de la fe, porque aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. 1. 2, dice en la Biblia que si nosotros pedimos el Espíritu Santo va a entrar a nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo de Dios no va a morar donde hay pecado. Pero cuando nosotros hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario como pago suficiente por nuestros pecados, ya estamos limpios de pecado, y entonces estamos en la misma condición en la que estuvo Adán antes de haber pecado, limpios de pecado. Y por lo tanto el Espíritu Santo de Dios puede entrar a nuestra vida y decir: ok, perfecto, ya puedo entrar a la vida de Miguel Mota, o puedo entrar a la vida de Leonidas o de Fernando. Y el Espíritu Santo de Dios entonces empieza a morar en nuestros corazones. Y ese espíritu es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que se manifiesta en nuestras vidas primero a través del dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nos va a quedar muy fácil vencer la tentación, porque el Espíritu Santo de Dios nos da las herramientas, el poder, la capacidad de huir de la tentación. Nos da dominio propio. Segundo, nos da amor. Ya empezamos a amar a las demás personas como Dios nos ha amado. Ojo que no empezamos a amar, y lo vimos en el ayuno que tuvimos el viernes pasado, que Jesucristo nos dijo que no solamente teníamos que amar a los demás como a nosotros mismos, sino que teníamos que amar a los demás como Jesucristo nos amó a nosotros, que dio su vida por nosotros. Y así tenemos que empezar a amar a los demás, a nuestro prójimo, dar nuestra vida por ellos. Y esto es una invitación al servicio de el Señor, de estar compartiendo la palabra de Dios. Entonces ese espíritu, primero que todo, nos da dominio propio. Segundo, nos da amor por los demás, porque hemos recibido amor de parte de Dios. Cuando Dios nos perdona todos los pecados, indudablemente es un acto de amor que Dios tiene para con nosotros. Cuando Él paga por nuestras deudas a través del sacrificio de Jesús, y nosotros lo creemos, indudablemente estamos recibiendo del amor de Dios. Y de hecho dice en el libro de los Romanos que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones para que nosotros seamos instrumentos de su amor. Y por último, el Espíritu Santo se manifiesta con poder. Entonces es cuando nosotros vemos el poder de Dios obrando a través de nuestra oración, vemos el poder de Dios obrando a través del ayuno, a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, a través de la obediencia
a la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y fue ese espíritu el que Jesús impartió en Pentecostés. Y es ese mismo espíritu que nosotros podemos recibir una vez hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario como pago suficiente por nuestros pecados. La confesión de la fe en Jesucristo nos da salvación. Dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y dice porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. O sea que no es suficiente creer y tenerlo ahí en el corazón, sino que tenemos que también manifestarlo con nuestros labios. Y dice en la palabra de Dios también en Hechos 1:8 que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo seremos testigos de Él en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto significa que el Espíritu Santo de Dios también entra a nuestro corazón, a nuestra vida, para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios. Y más que predicar la palabra de Dios es dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y para ser testigos de algo, pues solamente lo que necesitamos es vivirlo. Y yo sé que todos hemos vivido experiencias con Dios. Y una experiencia con Dios es ver cómo Dios se glorifica cuando nosotros le clamamos, cuando le pedimos algo, o cuando estamos en una situación apremiante y necesitamos la intervención divina y el Señor se manifiesta y vemos la gloria de Dios. Y entonces ahí es cuando se manifiesta ese espíritu de poder. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De tal manera que la resurrección corporal de Jesucristo de los muertos es el hecho central de la vida cristiana. Y como escribió Pablo, que si Jesucristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Y aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. De tal manera que la estructura total del cristianismo y de cualquier esperanza de vida eterna, de cualquier significado de la existencia humana después de la muerte, se mantiene o se derrumba con la resurrección de Cristo. Si no creemos en la resurrección, pues indudablemente vamos a estar pensando que comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Y ya no nos va a importar la vida después de la muerte porque seguramente no vamos a creer en ella. Pero Jesucristo resucitó de los muertos. Y esto nos muestra que hay vida después de la muerte. Jesucristo llevó la maldición de la ley. Dice en la palabra de Dios que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. La resurrección de Jesús definitivamente trajo como consecuencia el establecimiento de la iglesia, porque vino la impartición del Espíritu Santo. Y por eso Él dijo: me voy y os conviene que yo me vaya, porque después vendré otra vez a vosotros. Y cuando Él vuelve otra vez, vuelve el Espíritu de Cristo. Cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando del Espíritu de Cristo también. De tal manera que ese Espíritu empieza a encarnarse en nuestros corazones y nosotros nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Nos convertimos en miembros los unos de los otros. Y como miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos mutuamente y necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Jesucristo no vino para abrogar la ley, Jesucristo vino para cumplir la ley. Y cuando decimos que Él vino para cumplir la ley, lo hizo en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es. Él pagó por los pecados de toda la humanidad. Y entonces empezamos una época diferente, que es la época de la gracia, lo que se llama la dispensación de la gracia. Estábamos antes de Cristo en la dispensación de la ley y ahora estamos en la dispensación, que quiere decir el tiempo de la gracia. Y de la gracia, ¿por qué? Porque recibimos todo a cambio de nada. Recibimos lo que necesitamos, no lo que merecemos. Recibimos el perdón de los pecados cuando nosotros deberíamos pagar por nuestros pecados. Pero
la muerte y la resurrección de Jesucristo cambiaron la dispensación y empezamos la dispensación de la gracia. Y se estableció el día del Señor, se estableció la Santa Cena para recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y no cabe duda de que los cristianos primitivos por décadas predicaron la resurrección y para ellos fue muy evidente, porque Jesucristo se presentó a más de 500 personas en aquella época y difícilmente los apóstoles hubieran persistido en el testimonio a menos de que hubiesen estado absolutamente persuadidos de que Jesucristo sí resucitó. Y no habría habido ninguna razón por la cual ellos defendieran la resurrección después de que tuvieron tantas circunstancias tan difíciles por estar predicando la resurrección de Jesucristo. Y dice la Biblia que nosotros estamos resucitados igualmente con Cristo, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero a través del bautismo dice en la Biblia que fuimos resucitados juntamente con Él y hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y de hecho el bautismo tiene ese significado. Cuando nosotros nos sumergimos en las aguas bautismales, significa que estamos muertos juntamente con Cristo. Y cuando salimos de las aguas bautismales, dice en la Biblia que es la representación de la resurrección de Jesucristo, y entonces recibimos también el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué más hizo Jesús en la cruz del Calvario? Dice en la palabra de Dios que Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Y esa acta de decretos es un acta de decretos que Dios estableció, y la estableció en el libro de Deuteronomios cuando Dios habla de las bendiciones a la obediencia y habla también de las maldiciones a la desobediencia. Entonces vemos que hay maldiciones de enfermedad, de ruina, de inestabilidad emocional, una gran cantidad de maldiciones que hay como consecuencia del pecado. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice en la palabra de Dios que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros por causa de nuestros pecados, por causa del pecado de nuestros padres, por causa de maldiciones autoproferidas. Y esas maldiciones dice que Jesús las clavó en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Los testigos de la resurrección de Jesucristo murieron por la verdad, por defender la resurrección. Y la historia está llena de mártires. Innumerables hombres y mujeres cristianas han muerto en la historia del cristianismo por causa de la verdad. Y esto fue muy evidente, sobre todo en los primeros siglos. En los 2 primeros siglos fueron muy perseguidos los cristianos, tanto por los judíos como por los romanos. Incluso el lugar donde hoy es la plaza de San Pedro, que ustedes recuerdan, hay un obelisco bastante alto que fue instalado allí antes de Cristo, unos 100 años antes de Cristo, como un homenaje al imperio de los egipcios, que fue una donación de Egipto, y allí era prácticamente una plazoleta, medio circo, en donde se hacían carreras de carros tirados por caballos y se hacían luchas de gladiadores y cosas de ese estilo, y posteriormente se convirtió en la plaza de San Pedro, ¿no? En esos primeros siglos la persecución al cristianismo fue tremendo, y el circo romano fue testigo de miles de sacrificios que se hicieron de cristianos simplemente por el gusto de verlos morir, nada más, porque supuestamente eran enemigos de Roma. Y esta persecución empezó a volverse muy fuerte después de que Nerón mandó incendiar Roma y culpó a los cristianos de que los cristianos habían incendiado Roma. Y entonces empezó una persecución sin tregua contra los cristianos, de tal manera que los empalizaban y los quemaban vivos.
y él se ufanaba de que los cristianos se convirtieron en antorchas para iluminar su ciudad. Muchos de ellos fueron decapitados, y de hecho todos los discípulos de Jesús, defendiendo la resurrección, finalmente pagaron con su vida. Casi todos ellos murieron o decapitados. Santiago, por ejemplo, aunque él no era apóstol, era el pastor de la iglesia de Jerusalén, fue arrojado desde el pináculo del templo, desde aquel lugar donde el Espíritu llevó a Jesús y le dijo: lánzate, y si eres el Hijo de Dios, entonces tus ángeles te llevarán en sus manos y tu pie no tropezará en piedra. Y a Santiago, que es el mismo Jacobo, hermano de Jesús, que él era realmente el pastor de Jerusalén, a él lo lanzaron desde el pináculo del templo porque se rehusó a negar la resurrección de Jesucristo. Y muchos de ellos murieron crucificados, algunos de cabeza como Pedro, otros en una cruz en forma de X, otros decapitados, otros desollejados. Lucas, por ejemplo, fue ahorcado en un árbol de olivo, martirizado con Andrés también. Pedro fue crucificado patas arriba, ¿no? Boca abajo. Y así cada uno. Mateo, por ejemplo, sufrió el martirio en Etiopía, fue muerto por herida de espada. Juan fue hervido en un caldero, pero logró salvar su vida, y después fue conminado a vivir en la isla de Patmos. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Tomás fue traspasado por una lanza en India cuando estaba tratando de abrir una iglesia allá. Matías, que fue el apóstol que reemplazó a Judas, fue apedreado y después fue decapitado. Pablo, después de ser torturado, fue decapitado. Y así, si no hubiera sido verídica la resurrección de Jesucristo, pues quizás alguno hubiera muerto tratando de defender esa teoría, pero todos estuvieron dispuestos a dar su vida por defender la resurrección de Jesucristo. Y vemos que en el circo romano también siguió la persecución y mataron a muchos cristianos porque no quisieron renunciar a su fe, y a muchos los lanzaron a las fieras, a los leones. Algunos otros simplemente los crucificaron, los quemaron vivos. En algunos otros casos los descuartizaron, los amarraron a 4 caballos, uno amarrado de cada miembro, y arrancaban los caballos de tal manera que los descuartizaban. Y la persecución y muerte de los cristianos en Roma fue algo dantesco realmente. Y se presentó hasta cuando el Imperio Romano, que finalmente se dividió en dos, el Imperio Bizantino, cuya capital era Constantinopla, y el otro imperio, el Imperio de Occidente, cuya capital era Roma, se dividieron. Y finalmente un emperador, el emperador Constantino, en el año 315, decidió entregarle su vida al Señor porque su madre se convirtió cristiana, Santa Elena, en la Iglesia Católica, y él proclamó el edicto de Nicea, en donde daba libertad de culto y la gente podía adorar libremente al Dios que quisiera. Y esto indudablemente cambió el curso de la iglesia, y ya se acabó, digamos, la persecución a los cristianos, por lo menos en Roma. Siguió después, con el tiempo, otra persecución, fue la de los musulmanes, pero el cristianismo pudo desarrollarse un par de siglos como con tranquilidad, y fue floreciente, y fue cuando de alguna manera se establecieron las bases de la Biblia, se recopilaron los escritos y todo lo demás, hasta la caída de Roma en el año 476, cuando los germanos invadieron Roma. Pero
de alguna manera la clase política romana, los nobles, viendo el ejemplo que había sucedido en Israel, que todavía la casta religiosa tenía gobierno sobre la gente y podía administrar finanzas, ellos básicamente adoptaron el cristianismo como la religión oficial de Roma, del imperio, y los nobles se hicieron sacerdotes y ellos empezaron a manejar la fe. Y a los cristianos los sacaron de la iglesia y los mandaron a los famosos monasterios, que curiosamente la palabra monasterio no viene de monje, sino de la palabra monasterion, que viene del griego, que significa morir en solitario. O sea, sacaron a los cristianos verdaderos, los mandaron a los monasterios a que murieran allá solos, apartados completamente de sus familias, de su gente, bajo la premisa de que ellos iban a interceder para que las autoridades eclesiásticas pudieran restaurar el imperio romano. Y es cuando vienen después las famosas cruzadas, que ustedes saben que fueron 10 cruzadas, que fueron unas campañas militares y religiosas que trataron de recuperar la Tierra Santa y tratar de dominar pues lo que era el dominio otomano, pero que finalmente la primera cruzada fue la única exitosa. Y después no solamente Roma, sino que Francia, Inglaterra, Alemania participaron en las cruzadas, pero todas fueron un fracaso. Y viene desarrollándose entonces una época que se llama la época del oscurantismo, donde realmente no había palabra revelada. La Biblia estaba escondida únicamente para los religiosos de aquel tiempo. La gente no conocía la verdad. La iglesia se convirtió en unos rituales, en un idioma que la gente no entendía, que era el latín, y la gente no podía tener una relación personal con Dios, sino que tenían una relación personal con la idolatría o con los ritos que se practicaban en la iglesia tradicional. Y es cuando en 1517 Martín Lutero proclama entonces las famosas 95 tesis de Lutero, que le cuesta la famosa bula papal, que lo persigue y que lo descalifica, lo excomulga, pero empiezan a hacer el luteranismo, que es, digamos, la base de la iglesia protestante. Y como respuesta, la iglesia católica entonces establece la famosa Inquisición, que es una nueva persecución hacia los cristianos. Y vemos que a través de torturas y de muchos medios fueron utilizados para que la gente tuviera la oportunidad de renunciar a la fe en Jesucristo y le entregaran su vida a la iglesia. Y vemos juicios como por ejemplo el caso de William Tyndale, que fue quemado vivo por haber traducido la Biblia al inglés, y esto fue en el año 1563. Y ahí siguió la persecución, ¿no es cierto? Se dio la masacre de San Bartolomé, por ejemplo, en la época de Catalina de Medici, que entra con la guardia papal, con la guardia suiza, a París, y allí matan cerca de 3,000 personas que eran cristianos, que se llamaban los hugotones, que eran los seguidores de Hugo, que era un cristiano converso que estaba predicando el evangelio y que había enseñado la palabra de Dios en francés. Y ahí hay un cuadro famosísimo que es el de Catalina de Medici entrando a inspeccionar el trabajo que habían hecho la guardia suiza de ver el sacrificio de todos los cristianos muertos. Y eso desata indudablemente en Francia una persecución tremenda contra los cristianos, y muchos murieron por la fe. En conclusión, el día de la Pascua de Resurrección es el día de victoria. Es el día en que Jesús vence la muerte para darnos vida. El domingo de Resurrección es un día para renovar nuestras mentes, viendo la salvación que recibimos en la cruz por medio de la muerte de Jesucristo. Y cuando nosotros volvemos nuestros ojos hacia Dios y reconocemos que Jesucristo pagó por nuestros pecados, cuando aceptamos que Jesucristo resucitó y que vive en nosotros, podemos declarar que somos miembros del cuerpo de Cristo, y que como miembros del cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios, en nosotros habita corporalmente la plenitud de la deidad de Jesús. Y por eso la iglesia
es tan importante y el congregarnos es tan importante, y por eso la oración congregacional es tan importante, porque ahí habita la deidad de aquel que todo lo puede en todo. Vamos, empezamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre celestial. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, y gracias también por su resurrección, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu Santo Espíritu que nos hace un solo espíritu con Él, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por el dominio propio que tú nos das, Padre Santo, para poder obedecer tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y por tu mandamiento que nos dice que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, para que guardemos y hagamos todo conforme en él está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por cada uno de los mártires de Jesús. Gracias te damos, bendito Dios, porque a través de ese sacrificio, Señor, podemos fortalecer nuestra fe, Señor, aún por el sacrificio de los cristianos, Padre Santo, porque ellos dieron su vida, Señor, por algo de lo cual estaban absolutamente convencidos, Dios. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu misericordia, por tu amor, y gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén.